Si hablamos de iconos del cine, pocos nombres resuenan tanto como el de Clint Eastwood. Un hombre que ha pasado de ser un pistolero silencioso en el desierto a un cineasta de renombre con una carrera que abarca más de 6 décadas. Sabemos que su legado en el western es indiscutible, pero hoy vamos a explorar otro lado de su filmografía. Sus mejores películas como actor fuera del salvaje oeste. ¿Cuáles son sus actuaciones más memorables en otros géneros? Vamos a descubrirlo basándonos en la calificación de IMDb y empezamos a continuación. Placeres Culpables presenta Más allá del oeste. Clint Eastwood nació en 1930 en San Francisco, hijo de Ruth y Clinton Eastwood Sr., un trabajador del acero. Su infancia estuvo marcada por constantes mudanzas debido al trabajo de su padre durante la Gran Depresión. Desde joven mostró interés por la música y el cine, pero antes de lanzarse a la actuación tuvo trabajos de todo tipo, desde leñador hasta instructor de natación en el ejército. En su vida personal, Eastwood ha tenido una fama tan legendaria como su carrera. Ha estado casado 2 veces, primero con Maggie Johnson y luego con Dina Ruiz, y ha tenido numerosas relaciones mediáticas. Se le conocen al menos 8 hijos de 6 madres diferentes, entre ellos Kyle Eastwood, un exitoso músico de jazz, Scott Eastwood, actor, y Alison Eastwood, actriz y directora. A pesar de su hermetismo en algunos aspectos de su vida privada, nunca ha sido ajeno a la polémica. En el ámbito político, Clint Eastwood ha sido un caso peculiar en Hollywood. Aunque siempre se ha definido como libertario, su apoyo a diferentes candidatos ha desconcertado a más de uno. Fue alcalde de Carmel, en California, en los años 80, y ha expresado opiniones críticas tanto hacia demócratas como hacia republicanos. Su camino al estrellato no fue precisamente rápido. Durante años sobrevivió con pequeños papeles en televisión hasta que un tal Sergio Leone lo convirtió en el hombre sin nombre. Pero su talento iba más allá de la mirada letal y la pólvora. Ha demostrado ser un actor versátil y un director magistral, ganando 4 premios Oscar y dejándonos un sinfín de películas inolvidables. Su estilo seco pero carismático ha trascendido generaciones y hoy sigue siendo una leyenda viva. A lo largo de su carrera, Eastwood ha interpretado a tipos duros, justicieros, policías y hasta cantantes, pero su magnetismo no reside solo en los personajes, sino en la forma en que los habita. En esta lista no encontrarás sus clásicos westerns, ya que en su momento hicimos un vídeo dedicado a ellos, al que os remito, pero lo que sí encontraréis son 7 interpretaciones que demuestran por qué Clint es mucho más que un vaquero con buena puntería. Comenzamos ya. En el número 7 tenemos Un mundo perfecto, A Perfect World, del año 1993. Es una de las joyas más infravaloradas de la filmografía de Clint Eastwood como director y también como actor. Había alguna que tenía una puntuación superior, pero hemos querido dejarle este hueco, esta última posición, a este film porque nos parece una maravilla a reivindicar. En esta historia, profundamente humana, Eastwood interpreta a un agente del FBI veterano y taciturno que persigue a un fugitivo, Kevin Costner, del cual hablamos en nuestro último vídeo, y al niño que ha tomado como rehén. Pero que podría haber sido un simple thriller, se convierte en una reflexión conmovedora sobre la libertad, la paternidad y la redención. La química entre Eastwood y Costner es sutil pero poderosa, y la dirección de Clint es sobria, elegante, sin efectismos, permitiendo que la historia respire. Como curiosidad, Eastwood rodó gran parte de la película en Texas, buscando paisajes abiertos que reflejaran el aislamiento emocional de los personajes. Aunque no fue un gran éxito comercial, con los años se ha convertido en una cinta de culto para los fans del cine maduro e inteligente, una obra que demuestra que Eastwood no necesita disparar para impactar, que os recomendamos desde aquí si no lo habéis visto. En el número 6, Los violentos de Kelly, Kelly's Heroes, del año 1970, un western disfrazado de película bélica y con Clint Eastwood al mando. ¿Qué más se puede pedir? Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, esta cinta combina acción, comedia y sátira, siguiendo a un grupo de soldados estadounidenses que deciden robar un banco nazi repleto de oro detrás de las líneas enemigas. Eastwood interpreta a Kelly, un exoficial desencantado que lidera esta peculiar misión con la misma mirada fría y calculadora que un forajido del lejano oeste. Dirigida por Brian G. Hutton, esta película rompió esquemas al mezclar géneros y presentar una visión irreverente de la guerra, en plena época del cine antibelicista. Como curiosidad, Donald Sutherland interpreta al hilarante Oddball, un hippie anacrónico, porque ¿qué pinta un hippie en los años 40?, que pilota un tanque, y Clint Eastwood confesó, años después, que no entendía del todo el tono cómico de la película,
pero su presencia le da el equilibrio perfecto entre cinismo y liderazgo. Y había que meter un film bélico de Eastwood, así que, y qué mejor que este, Los violentos de Kelly, un clásico de culto. En el número 6 tenemos Fuga de Alcatraz, Escape from Alcatraz, del año 1979. Es una de las películas más icónicas de Clint Eastwood y una clase magistral de cómo construir tensión sin necesidad de explosiones ni efectos especiales. Basada en hechos reales, narra la legendaria fuga de 3 prisioneros del penal más temido y aislado de Estados Unidos. Eastwood interpreta a Frank Morris, un convicto silencioso, inteligente y determinado, cuya mirada dice más que 1000 palabras. Su interpretación fría y contenida es perfecta para el tono sobrio del film. Dirigida por Don Siegel, colaborador habitual de Eastwood y responsable también de Harry el Sucio, de la que hablaremos, esta cinta marcó el fin de su asociación profesional. Como curiosidad, la película se rodó en la verdadera prisión de Alcatraz, cerrada desde 1963, lo que añadió una atmósfera opresiva, realista y casi documental. Durante el rodaje, Eastwood tuvo que enfrentarse a las aguas heladas de la bahía de San Francisco en escenas que exigieron gran esfuerzo físico. Fuga de Alcatraz no solo es una historia de evasión, sino también una metáfora del anhelo de libertad y del ingenio humano frente a sistemas inquebrantables. Para muchos, esta es la mejor película carcelaria jamás filmada, y Eastwood, una vez más, demuestra que menos es más. En el número 4, Los puentes de Madison, The Bridge of Madison County, del año 1995. Aunque creo que lo diremos más de una vez, es probablemente la interpretación más íntima y vulnerable de Clint Eastwood en toda su carrera. Lejos de sus personajes duros y silenciosos, aquí da vida a Robert Kincaid, un fotógrafo de espíritu libre que llega por casualidad a la vida de Francesca, Meryl Streep, una ama de casa atrapada en una rutina rural en Iowa. Lo que sigue es una historia de amor breve pero arrolladora, tan contenida como poderosa. Eastwood no solo actúa, sino que también dirige con una sensibilidad sorprendente, construyendo una atmósfera cargada de emociones contenidas, silencios elocuentes y miradas que lo dicen todo. Como curiosidad, el estudio inicialmente dudó en darle el papel de Kincaid, por temor a que el público no lo aceptara en un rol romántico, pero no solo convenció, su interpretación fue alabada por la crítica y por una legión de fans que vieron en él una nueva faceta emocional. Rodada en los paisajes reales del condado de Madison, Iowa, la película fue un éxito inesperado y convirtió el libro original en un fenómeno aún mayor. Eastwood y Streep logran una química inolvidable, demostrando que el amor verdadero, aunque efímero, puede dejar cicatrices imborrables. Una joya madura, honesta y profundamente conmovedora. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3... Harry el Sucio, Dirty Harry, del año 1971. No solo consolidó a Clint Eastwood como icono del cine policíaco, sino que redefinió por completo el arquetipo del justiciero en la gran pantalla. En el papel del inspector Harry Callahan, Eastwood encarna a un policía duro, implacable, cínico y con muy poca paciencia para la burocracia. Su famosa frase "te sientes afortunado" se convirtió en leyenda y con razón. Pocas veces un personaje ha sido tan magnético con tan pocas palabras. Dirigida por Don Siegel, la película se inspiró en el caso real del asesino del Zodiaco y no escatimó en polémica. Fue acusada de promover la violencia policial, aunque Eastwood siempre defendió que solo retrataba a un hombre frustrado en un sistema fallido. Como curiosidad, Frank Sinatra fue la primera opción para el papel, pero lo rechazó por una lesión en la muñeca y el resto es historia. El éxito fue rotundo y dio origen a una saga que marcó a generaciones. Y si queréis que hablemos de la saga de Harry el Sucio, dejárnoslo en comentarios y haremos un especial sobre la saga de Harry el Sucio si hay suficientes comentarios a favor. En esta primera entrega brilla con fuerza la dirección sobria de Siegel, la banda sonora minimalista de Lalo Schifrin y la presencia arrolladora de Eastwood, que construyen un clásico del cine negro moderno. Harry el Sucio es Clint en estado puro, seco, contundente, inolvidable. En el número 2, Million Dollar Baby, del año 2004, no solo es una de las películas más premiadas de Clint Eastwood, sino también una de las más desgarradoras. En esta historia, Eastwood interpreta a Frankie Dunn,
un entrenador de boxeo solitario y marcado por las heridas del pasado, que encuentra una inesperada redención al entrenar a Maggie Fitzgerald, Hilary Swank, una camarera con el corazón roto y los puños llenos de sueños. Basada en relatos del libro Rob Barnes de FX Tool, la película fue inicialmente rechazada por varios estudios, hasta que Eastwood decidió producirla, dirigirla y protagonizarla. El resultado, 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actriz y Actor de Reparto para Morgan Freeman. Como curiosidad, Eastwood compuso además la música original del film, aportando un tono melancólico y contenido que refleja el alma de su personaje. Lejos del sentimentalismo fácil, Million Dollar Baby se atreve a plantear dilemas éticos profundos y a mostrar el lado más humano de la derrota. La interpretación de Eastwood es magistral, vulnerable, paternal, amarga, un papel que lo aleja del héroe invencible para mostrar a un hombre que carga con el peso de la culpa y la compasión. Un golpe directo al corazón del espectador, cine adulto, valiente y eterno. Y en el número 1, en dura pugna, con la que ha quedado el número 2, tenemos Gran Torino, del año 2008. Aquí va a ser la despedida como actor de Clint Eastwood y que hubiera sido un broche de oro a su carrera. Al final no lo fue porque ha interpretado varias películas después. Es un hombre contradictorio, aparte que sabe que muchas veces sus películas se financian gracias a que él sale, por eso después hizo otras muchas, pero esta originariamente iba a ser su testamento cinematográfico, esperemos que no el real, así que es una película muy especial. Esta Gran Torino es para muchos la mejor interpretación de Clint Eastwood en toda su carrera. Sí, ya no sé, lo hemos dicho en algunas anteriores, pero es que hay algunas que están casi al mismo nivel. En esta encarna a Walt Kowalski, un veterano de la Guerra de Corea, racista, hosco y desencantado con el mundo moderno. Vive en un barrio que ya no reconoce, rodeado de inmigrantes a los que desprecia, hasta que, contra todo pronóstico, entabla una relación transformadora con un joven de la etnia Hamon, una etnia del este, de China, Corea, Vietnam, al que inicialmente detesta. Dirigida y protagonizada por el propio Eastwood, Gran Torino es un retrato brutal pero profundamente humano sobre el arrepentimiento, la redención y el poder del sacrificio. Como anécdota, fue la primera película en representar ampliamente a la comunidad Hmong en Hollywood y muchos de los actores no eran profesionales, sino miembros reales de dicha comunidad. Eastwood, que ya rondaba los 78 años, construyó aquí un personaje que dialoga con toda su carrera. Walt Kowalski es el eco cansado del vaquero solitario y del policía implacable, enfrentado ahora a sus propios prejuicios y fantasmas. Su mirada, sus silencios, su furia contenida, todo en él es creíble y conmovedor. Gran Torino no necesita fuegos artificiales. Su fuerza está en el alma de un hombre roto que al final encuentra una forma de redimirse. Un casi testamento cinematográfico que conmueve, sacude y permanece siempre en la memoria. Y hasta aquí el repaso a las 7 mejores películas de Eastwood más allá del western y que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Hemos intentado abarcar un buen número de películas de diferentes géneros dentro de las muchas que ha interpretado Eastwood, que se ha quedado algo fuera la comedia, aunque no dentro de Kelly tiene toques de comedia, pero bueno, ha tocado tantos palos, ha hecho tantas películas que ha sido difícil seleccionar estas 7. Así que si queréis añadir algunas más, para eso está la caja de comentarios. Y como digo, o hemos dicho durante el vídeo, si queréis que hagamos un especial de la saga de Harry el Sucio, para eso está la caja de comentarios y posiblemente hagamos una votación en la pestaña de comunidad. Así que estar al tanto. Y nada más, lo dicho, un saludo a todos, cowboys, cowgirls y amantes del cine clásico y los actores aún más clásicos. Hasta la vista. Placeres Culpables presenta Más allá del western.